Hola a todos, hola Latam, les habla Facundo Molina de Molefex, creador de Traders. Una vez más nos encontramos compartiendo en este espacio conceptos e información que entendemos es de relevancia para poder tomar decisiones en estos mercados que nos apasionan. Nos referimos claramente a los mercados financieros y al mundo del trading. Gente de Colombia, de México, de Costa Rica, de Argentina, de Uruguay. Bueno, les doy un grato saludos a todos ustedes. También veo muchísimas personas que suelen repetir, nombres que vuelven a estar y algunos otros que están nuevitos y quizás sea su primera sesión. Para los que no me conocen, como les decía recién, mi nombre es Facundo Molina, resido en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Comencé en los mercados financieros en el año 2001, empecé a estudiar sobre fines de 2001, 2002 y luego de tomar algunos seminarios y cursos, en marzo del 2003 abro mi primera cuenta real y a partir de allí inicié una carrera que se mantiene al día de hoy, que es ni más ni menos tratar de predecir qué puede llegar a suceder con los precios en estos mercados. En el 2005 formé Molefex, aquí compartimos datos en nuestra página web, con el objetivo de compartir conocimientos y formar a tanta cantidad de personas que veían quizás un poco utópico, lejano, raro el poder vivir de los mercados, pero ciertamente no solamente es una actividad apasionante, sino que también con conductas, conocimientos y un tutor se puede desarrollar una excelente carrera y vivir de la gestión y del trading. Así que en este día, con este webinario y luego de hecha la presentación, donde vamos a tratar uno de los temas quizás más difíciles para los traders, que es en los finales de los movimientos tendenciales. Ciertamente para que exista este movimiento tendencial tenemos que ver rápidamente o de fácil vez o bien una suba o una baja de los mercados. Si no podemos detectar claramente el movimiento en forma tendencial, carecemos de tendencia. Pero sobre todo en mercados como en este momento lo está sucediendo en los commodities y sobre todo en los metales, en el oro y la plata, que pareciera que se han despertado de un largo letargo y quiebran importantes niveles de resistencia en la semana y toman celeridad alcista con lo que recién hablamos, movimientos tendenciales. Dicho esto, en esa dificultad que hacía mención recién, es uno de los puntos difíciles a nosotros como gestores, como traders, el poder definir en qué momento termina esa tendencia. Y tan difícil de alguna manera es que hay una gran cantidad de conceptos y herramientas que nos ayudan a acercar probabilidad. Así que luego de esta suerte de presentación y devolviendo los saludos a todas aquellas personas que me están saludando y brindando comentarios en la opción de preguntas, vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Sí? Cuando empecé a estudiar los mercados, me fascinó la estructura, los pilares, las bases que había detrás. Y una de ellas fue descubierta por este señor, Charles Dow, que se lo reconoce como el antecesor del análisis técnico, y una persona que falleció sobre principios del 1900, o sea que estamos hablando de 120 años atrás, nació pasado 1850, o sea que sobre el final de su vida y luego de darnos un importante legado, lo que hizo sí es estudió los movimientos de los precios a partir de la psicología de masa. Y uno de sus principios que vamos a utilizar en el día de hoy, para mí es clave para entender los movimientos en el día a día. Fíjense, dos índices deben confirmar un cambio de tendencia, al alza o a la baja. Un movimiento en solo una de las medias no confirmará por sí mismo un cambio de tendencia vigente. Tomemos este concepto más de 100 años atrás, donde en realidad solamente estaban los dos índices que él había creado, el Dow Jones Industrial y el Dow Jones Transport, los dos índices que reflejaban la actividad económica en los Estados Unidos, eran los dos sectores fuertes. Actualmente, lógicamente, se ha sumado el sector de servicios, pero a partir de visualizar el comportamiento de esos dos índices, infería de qué forma se encontraba la economía, si se encontraba en un ciclo alcista o por el contrario estaba en receso. Pero tenía que observar el movimiento en los dos índices y no solamente en uno. ¿Qué quiero decir?
el cambio de alza a la baja en un solo índice no confirmaba un cambio de la tendencia, sino que también tenía que ser seguido por el otro índice. Esta aseveración nos habla del principio de la confirmación y nosotros claramente lo podemos apreciar día a día en los mercados. Dicho de otra forma, más allá que veamos un movimiento contrario a esa tendencia que rápidamente estamos visualizando, no confirma el cambio hasta que haya un segundo impulso a la baja. Tomen estas palabras y quizás no les sea en este momento del todo clara, pero a medida que vayamos avanzando seguramente encontrarán las respuestas. Saludos también allí a la gente de Chile, de Costa Rica que se van sumando y me brindan sus buenos audios. Entonces, y esto guárdenlo porque es clave, porque seguramente alguno de ustedes habrá dicho, estaba subiendo y cuando yo entré cayó. Quédense con esta frase. Se considera una tendencia vigente hasta que no haya una confirmación de cambio. Todo movimiento lateral, pequeña corrección, no adelanta en absoluto un cambio de tendencia. No quiere decir que si yo entré en niveles cercanos a máximos, me quede esperando que el precio vuelva a ir, porque probablemente puede suceder que el tamaño de la cuenta no nos aguante. No sé si me explico. Uno de los principios más lindos que tiene este mercado, sobre todo porque me ha dañado y me ha enseñado mucho, no me ha dañado, yo me he dañado y este principio me ha mostrado el daño, que es la irracionalidad de los mercados puede ser en forma temporal mucho más extensa de lo que el tamaño de mi cuenta aguante. ¿Qué me está diciendo? Que puede que el mercado vuelva a subir. Aquellas personas que compraron oro cercano a $1.900 en el año 2011, donde en ese momento donde yo operaba se hablaba de que el oro podría llegar a los $5.000 y se quedó, en este momento está teniendo ganancias. Pero tuvo que esperar casi 10 años para recuperar. Entonces algún vivillo me dirá, pero ciertamente los mercados siempre vuelven, así que me da salida. No, porque quizás la cuenta no aguantó. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Cuando entren al mercado, no seamos cabeza dura y tengan presente las zonas de salida, tanto con ganancia como con límite de pérdida. Muchísimos entran con el límite de pérdida porque no quieren perder su cuenta, pero se olvidan también del objetivo que van a buscar. Por lo cual, tomen este consejo de mi lado, tengan siempre presente límite de pérdida y también el límite de ganancia, el objetivo que están buscando, porque estudiaron y entienden que hasta esa zona el precio se puede mover. Bien, mientras dejo esta sabia, de alguna manera, conclusión, leo algunos comentarios, algunas preguntas que me van acercando. Me saluda David desde Medellín y me dice, genial, y como dices, la tendencia a la que más debemos hacer caso, las cuentas se queman por ir contra de ella. Ayer me tragué los 700 pips del oro, pero viví. ¡Wow! La realidad es que yo soy un amante de la tendencia, porque claramente cuando el mercado se pone en tendencia es como subirse arriba de la ola y ganar un montón de dinero, pero debemos ser coherentes y la mayor cantidad del tiempo, Forex, commodities, índices, van y vienen, se mueven en forma fractal, por lo cual no siempre hay que ir a favor de la tendencia. Yo voy un poco en contra de ese principio, no quiero generar un conflicto, pero sí tengan en cuenta que si uno va a favor de la tendencia, espera determinadas cosas y uno también puede ir con movimientos correctivos y con movimientos laterales dentro de las tendencias, lo cual a veces es operar contra la dirección mayor, pero un rebote veloz, por lo cual lo quiero dejar con las puertas abiertas, no quiero avanzar mucho más, pero el siempre ir a favor de la tendencia, ojo. Y algunos de ustedes, el oro, lógicamente nos regaló un recorrido hermoso y máximos históricos, pero la plata, que todavía le falta mucho más camino por recorrer, si ustedes pudieron ver el cierre de mercado del día de ayer, la plata aceleró y si ustedes observan dónde se detuvo, les digo, 26.10, 26.20. Precio de máximos y mínimos históricos y ahí sí tomo de vuelta desde el principio. El mercado tiene memoria, la historia se repite. Y ciertamente
Algunos aprovecharon el recorrido y los que llegaron tarde, la plata bajó casi hasta 22.70, 22.80. Muchísimo y una velocidad tremenda. Los metales son muy volátiles y te pueden dar buena cantidad, como también te pueden llevar puesto, como decimos por acá. Joel me dice, desde Costa Rica, bienvenido. ¿Uno tiene que entrar con la mentalidad de que se va a perder la operación para que no afecte psicológicamente? ¿O eso es un error? La realidad te aplaudo, porque esto es un juego probabilístico. Uno tiene que entender que va a entrar 8, 10, 12, 15 veces y va a tener pérdidas y va a tener ganancias. Y en el resultado neto uno debería, en el tiempo, tener un resultado positivo. Pero este es un juego donde se pierde y se gana, como la vida. Pero lamentablemente nuestro ego muchas veces juega en contra. Y se lo dice una persona que el mercado lo templó sacándole lo peor y lo mejor, porque cuando uno gana y gana mucho se siente un poco superpoderoso. Pero cuando pierde, sinceramente, pareciera que no termina nunca de cavar y encontrar el final de ese pozo que comenzó a indicarle el mismo mercado. Vamos a avanzar un poquito más, mientras voy dejando las preguntas de costado. Bien, conclusión. Y esto de alguna manera es totalmente cierto. Cualquiera de ustedes, si yo les pongo un gráfico, van a entender y van a detectar un movimiento tendencial. Si yo les muestro el gráfico del oro, van a encontrar todos que, wow, cómo ha subido el oro, qué interesante, qué bueno. Y van a tener ganas, lo cual nadie lo dice, de querer subirse, porque si subió tanta cantidad de puntos, probablemente va a seguir. Pero ese es otro cantar. Ahora bien, como defecto de la caducidad o por la imposibilidad de continuación del movimiento previo en sentido contrario, ¿qué quiero decir? Y lo vamos a decir de varias formas. La tendencia se mantiene vigente hasta que se demuestre lo contrario. La tendencia se mantiene vigente hasta imposibilidad de continuar. La tendencia no continúa porque caduca. Caducidad, imposibilidad. ¿Qué me está diciendo? Intenta, intenta, intenta. Esos intentos, desde el punto de vista de la psicología de masas, implica que es una vez, 2 veces por lo menos, y a veces algunas veces más. Y acá es un tema de reglas, de la misma lógica. Cuando uno va contra una pared y golpea, y va una segunda vez, ya le dolió la primera, le va a costar la segunda. Y si va una segunda y no le fue bien, y va una tercera, va a ir mucho más débil. Y se va a quedar con ganas y quizás diga, esto no se puede, me voy en sentido contrario. A mí me encanta ver los movimientos de la psicología de masa en la misma sociedad. Suelo poner con ejemplo, probablemente alguno de ustedes me escuchó en algún webinario anterior o alguno de ustedes que quizás haya tomado un seminario con nosotros, cuando explico los movimientos, algo que me fascinaba es en el año 2002, 2003, cuando estaba en la capital, Buenos Aires, saliendo de como toda gran urbe, gran ciudad, un montón de gente. La gente entra al microcentro en los medios públicos y se va por los medios públicos, no entra en auto porque lógicamente hay muchísimo tránsito. Yo era una de esas personas que tomaba el metro y a las 6 de la tarde, cuando termina el horario de oficina, sale todo el mundo rápido para tomarse los primeros metros porque después se congestiona. De tanto en tanto alguna unidad no salía, algún vagón no salía, algún problema había. ¿Y qué sucedía? La gente comenzaba a bajar por las escaleras para subirse al metro y los primeros que llegaban y la unidad no salía se detenían. Y como se detenían y no podían avanzar, hacían el movimiento de fuerza contraria. ¿Qué pasaba con los que todos los días van en el mismo sentido y apurados por subirse? Quieren continuar y se produce un movimiento de fuerzas entrante contra uno saliente que va creciendo porque no iba a salir esa unidad. Entonces no iba a salir y se iba anunciando y a medida que iba pasando, ¿a qué voy con todo esto? La fuerza resultante requiere un tiempo para cambiar. Esto pasa con las tendencias del mercado. Si todos ustedes están viendo el oro alcista en máximos históricos, ¿cómo está el oro? Al alza. ¿Esto implica que yo tenga que entrar al alza? Ojito, porque ese es otro cantar, esa es otra información que debemos contemplar. Por lo cual, debemos analizar otro tipo de herramientas e instrumentos que nos den información. Por lo pronto, la tendencia es alcista. Y sabemos que entró en tendencia y va a requerir un tiempo para que me cambie de tendencia. Y esto quiero que se quede. Bien.
Nicolás me dice, la tendencia es nuestra amiga. Decir a los que se subieron a ese TGLT quedaron todos empomados. A ver, Nicolás, cuando el tiempo pasó, es fácil ver lo que sucedió. Aquellos que compraron plata anoche y no salieron seguramente estén transpirando todavía. Y aquellos que compraron oro cercano a los máximos en el movimiento volátil post-mercado de anoche, que todavía no alcanzó, y vieron la corrección importante que tuvo el día de hoy, están transpirando todavía. Y también te quiero decir, Nicolás, que la tendencia requiere un tiempo. Porque cuando detectamos la tendencia, no el inicio de la tendencia, porque es la corrección de la tendencia anterior. Luego avanza, y a medida que van avanzando hay mayor cantidad de personas que ven que hay una tendencia que está iniciando. Y requiere el paso de tiempo, lógicamente, para que el resto se contagie y vea que la tendencia avanzó. Por lo cual, todo ese tiempo indica que va convenciendo a mayor cantidad de gente, por lo cual, cuando no dudamos todos de la que tendencia está claramente, y quizás pasó el 60, 70, el 80 o el 98% del movimiento total. Esto lo sabíamos, porque a mí cuando me explicaron tendencia, me explicaron cómo trazar una directriz, no me dijeron que quizás la encontraba fácilmente porque estaba en su final. Y al no decirme esto, yo perdí muchas veces. Las tendencias se pueden dar en cualquier temporalidad, o cómo habría que entrar en operaciones de temporalidades de 5 y 15 minutos, me pregunta Renan. Las tendencias están en las diferentes temporalidades. También lo decía Charles Dow hace 100 años. Habla de tendencias mayores, mensuales, después había de tendencias menores, semanales, diarias, y hablaba de tendencias también inferiores, horarias. ¿Qué quiere decir? Que podemos mostrar una tendencia mayor y una corrección bajista. Menor, una tendencia semanal, como está en el oro, y mensual alcista, pero quizás podemos ver los últimos gráficos de 4 horas en tendencia de ida y vuelta. ¿Me explico? Bien, perfecto, bien. Acá me dice David, el oro casi nos gana por nocaut anoche. Importantísimo y tremendo la volatilidad. Y si estuvieron viendo los spreads, fíjense también cómo se abren los spreads en esos momentos donde hay alta volatilidad. Y también algunos de ustedes estuvieron operando anoche en la plata o el oro con unos movimientos fascinantes, pueden haber visto que se realizó el movimiento tras el cierre de Wall Street y antes de la apertura de los mercados asiáticos, en momentos donde hay menor volumen del habitual. Eso implica que hubo mayor volatilidad en esos movimientos. Así que bien, entonces, voy de vuelta con este concepto mientras siguen llegando preguntas y no quiero detenerme para seguir avanzando con la línea. Observamos el inicio de la nueva tendencia solo como defecto de caducidad o imposibilidad de continuación del movimiento anterior. Bien. Sin embargo, y esto también es cierto, porque a todos nos pasó, aunque un movimiento contra la dirección actual de los precios no implica un cambio, me lo dijo Facundo en el webinario de XM, todo cambio de tendencia en sesión, en time frame mayor, semana, mes, alguna vez comenzó por un cambio de temporalidades menores, en 1 minuto, 5 minutos, y después, lógicamente, siguió avanzando. Pero les digo a casi todos ustedes, por no hablar de la totalidad, que los cambios de tendencia son muy difíciles. Recuerdo en el 2008-2009 esa crisis subprime que golpeó a los mercados y destruyó a Wall Street, donde la acción de Citibank cotizó por debajo de $1, donde los diarios mostraban a las personas en Wall Street, en Manhattan, con euros en la mano, porque nadie quería tener dólares. En esos momentos donde se produjo una aceleración de caída muy veloz en muy corto tiempo, donde el dólar se fortaleció contra el resto de las monedas, menos con el yen, donde la libra esterlina cotizaba en $2 la unidad, $2.20 llegó y se vino abajo de una manera tremenda y caía de 300, 400 pips día por día, algo que no habíamos visto. En ese momento todavía había gente que pensaba primero que era una corrección y para después otro movimiento alcista, y a medida que fue pasando el tiempo, lógicamente se incrementaron los argumentos con el paso del tiempo, porque el tiempo lo maneja todo, de que el cambio de tendencia había llegado. Juan Carlos, leo tu pregunta y avanzo entonces. La volatilidad también depende de ciertos momentos del mercado determinada. He notado que la volatilidad y el cambio de tendencia se hace más notorio en ciertas horas. ¿Son ideas mías o es razonable? Vamos a cambiar y a ordenar. Perdón, vamos a ordenar. La volatilidad la entendemos como movimientos de aceleración.
A veces la volatilidad se debe a un hecho, a alguna noticia, o también al bajo volumen. Cuando hay menor volumen en el mercado, implica que algún jugador, algún participante puede darle cierta manipulación. En los mercados de monedas, acciones o contratos por diferencia o commodities. Eso puede llegar a suceder. Ahora, una cosa es la volatilidad y otra cosa es el cambio de dirección y una tercera es el cambio de tendencia. Luego de movimientos fallidos de continuación hablamos de cambio de tendencia. Los idas y vueltas dentro de una tendencia los podemos nombrar como correcciones y confirmaciones. Y hay una diferencia sustancial que espero a medida avancemos lo pueda responder. Entonces, vamos nuevamente a esta presentación y espero que estén atentos y no se me haya quedado ninguno dormido y me puedan seguir avanzando y escuchando en forma correcta y clara. Esa es la idea, si no estoy hablando solo. Vamos a introducirnos en los patrones de cambio de tendencia y claramente en la psicología de masa. ¿Por qué? Porque como venimos manifestando, sin lugar a duda, la psicología de masas explica lo que nosotros vemos, los técnicos, los chartistas, en patrones gráficos. ¿Y por qué hablamos de patrones gráficos y les ponemos nombre? Para hablar de un mismo idioma, una misma nomenclatura, como lo hace la gente que hace vela y que en el barco no se llama izquierda o derecha, sino vapor y estribor. Bueno, los traders hablamos también de soportes, de resistencias, de triángulos, de dobles techos, bueno, un montón de patrones que es nuestra jerga, es la forma que hablamos, pero tienen un fundamento. Y ese fundamento es el que voy a tratar de trasladárselos en el día de hoy. Cuando mencionábamos recién que los cambios de tendencia se dan por caducidad o imposibilidad de continuar, todo patrón de cambio de tendencia tiene al menos un doble intento de continuación fallido. Un montón de gente que quería subirse al metro, el metro no sale, entonces quiere salir de la boca y volver a la calle para buscar otro medio de transporte, y todavía sigue saliendo gente de la oficina y entrando al metro, pero como se dan cuenta que no pueden entrar, se suma esta fuerza a la otra que estaba y se genera un movimiento contrario y convencen al resto de decir, bueno, me parece que por acá no podemos subirnos, vamos a buscar otro medio de transporte para volver a casa. ¿Qué quiero decirles? Que casi todos los movimientos de cambio de tendencia requieren un segundo impulso. Se hablan de doble techos, de triple techos, hombros, cabeza, hombro, se hablan de hilas de vueltas, se hablan de spike con diferentes altitudes, diferentes trazados, pero suele haber una segunda fuerza de agotamiento antes de un cambio. Esto les va a ayudar muchísimo a ustedes para entender el movimiento del mercado. Entonces, vamos a ver, me pongo a pensar lo que me está diciendo Facundo. Si el oro subió y tocó un máximo muy cercano a los $2.000 y corrigió, y en este momento vuelve a subir, ¿qué significa? Y entonces hay un movimiento alcista, conforma un nivel máximo, vemos el máximo a partir de que comienza a corregir, en determinada zona se detiene y me va a dar un segundo impulso, una segunda onda. Hay teorías que hablan de esa segunda onda a favor de tendencia, que es donde viene la masa a buscar el famoso quiebre, un movimiento que suele ser interesante de poder tomar en las operaciones. Si yo me quedé en los máximos, este segundo movimiento me puede dar una posibilidad de salida. Si yo vendí y está subiendo el precio nuevamente y no salí, y tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser que continúe, la tendencia es mayor. Y si yo quiero entrar en venta, es mucho más fiable entrar en un segundo o tercer intento, ya que de alguna manera la fuerza tendencial empieza a perder momento y se comienza a generar o gestar un movimiento en sentido contrario. Bien, entonces, este patrón, que es uno de los más vistos y no es una clase de patrones o figuras, pero sí quiero introducirlos en estos patrones que están explicados por la psicología de masa para poder detectar
un cambio de tendencia. Entonces, Facundo, si me dijiste que el oro está en tendencia, hizo un máximo en el día de ayer, todavía está en tendencia y debería ser por lo menos un segundo máximo antes de cambiar, y si me quiebra el máximo anterior, entonces continúa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso es lo que le quería decir. Empiezo a desglosar los movimientos a partir de la psicología de masa que está detrás. ¿Ok? Ezequiel me acerca un comentario, los patrones están en todos los time frame, pero cuando más chico, más difícil de ver, más o menos. Lo que pasa es que no le podés pedir mucho a los patrones más chiquititos. Ya lo vamos a ver en algunos ejemplos gráficos. ¿Qué quiero decir? Si estamos en un doble techo, en el euro dólar, en gráficos diarios, y quizás donde cada día puede tener 70, 80 pips, 50 pips, acá tenemos 7, 8, por 5, por ahí tenemos 350 pips, 300 pips entre su zona de cuello y los máximos. Entonces, cuando veo el patrón de cambio de tendencia, me podría dar unos 300 pips para abajo. Si lo veo en 5 minutos, me va a dar quizás 10, 15 pips, por lo cual no le puedo pedir mucho más de 10 o 15 pips. Y muchas veces el error está ahí. Le quiero pedir mucho más de lo que el patrón o la figura gráfica me está informando. Bien. Fíjense en este, que es un hermoso patrón de doble techo del euro dólar, antes de conformar esos, con uno de esos máximos que tuvo cerca de 1,60, quiero decir, hablamos del año 2008, antes de esa crisis que lo llevó para abajo al euro dólar a precios cercanos a los actuales. Fíjense que hubo un primer intento, estos son gráficos semanas, pero lo importante es detectar esto, ¿no? O sea, movimiento alcista con correcciones. Algunos de ustedes me preguntaban que hay movimientos mayores en un gráfico y menores en otro. Bueno, acá estamos viendo un ejemplo en tiempo real. Subía, retrocedía, subía con movimientos más chicos dentro, retrocedía, subía, pero me iba dando mínimos ascendentes, lo cual me indica tendencia clara y alcista. También requiere en algún momento una aceleración de la velocidad, implica que sube mayor cantidad de puntos en menor cantidad de tiempo, lateraliza y vuelve a subir. Cuando llega a 1,60, retrocede de una manera muy importante hasta cerca de 1,53, teníamos 700 pips entre la zona de cuello y la zona de máximos, y empieza a mover en ida y vuelta, tocando en zonas cercanas a 1,60, esto se vio, es un ejemplo real, y en algún momento me quebró esa zona de 1,53. ¿Qué me está diciendo? Primer intento, acá hubo un segundo, podría haber sido un triple techo, sí, acá las figuras no son exactas, no traten de medir un triángulo simétrico en forma exacta y tampoco cualquier patrón es un triángulo simétrico, pero sí entiendan que es un primer impulso, un retroceso y un segundo o tercer impulso de querer avanzar, y como no puede continuar, recién ahí me muestra un movimiento en sentido contrario. El quiebre de esa zona de cuello me indica un cambio o una corrección, que en este caso, al ser un doble techo, indicaría una altura similar a unos 700 pips. Y vamos a ver qué hizo. Lo quebró y lo dio. Me cumplió el objetivo, esa altura entre la zona de cuello y la zona de máximos, ¿sí? Lo rompió y siguió y avanzó y siguió su movimiento. Pero más allá del ejemplo que tiene puramente el objetivo de explicar no solamente la fuerza de la tendencia de atrás, el agotamiento por imposibilidad y el cambio de dirección por no tener opción, agota el movimiento alcista por intentos fallidos, entonces me muestra un movimiento en sentido contrario. Y lo que observamos claramente, porque también lo explica la psicología de masa, es cuanto más intentos fallidos de avanzar hay, más fuerte esa zona, y por eso un triple techo indicaría un movimiento contrario mucho mayor. ¿Bien? Perfecto, perfecto. Bien. Vamos a avanzar un poquito más. Como estos mercados, ¿sí? Sobre todo actualmente, y el caso de las monedas, que es una moneda cotizando contra otra, uno puede ingresar claramente en forma bidireccional, no tan así en el mercado de acciones. Aparecen los doble techos y explican los cambios, uno de los patrones que explica los cambios, también los dobles suelos, que para detectar dobles suelos, y sobre todo aquellas personas que recién ingresan al mundo del trading, tiene que existir previamente una tendencia a la baja. Sin existir esta tendencia a la baja, no podemos hablar de un cambio de tendencia. Entonces,
No todo movimiento de ida y vuelta que intenta 2 veces o toca 2 veces una zona es un doble piso. ¿Estamos de acuerdo? Son movimientos laterales. Requiere una tendencia previa. Estamos hablando de qué manera poder detectar y anticipar un cambio de tendencia. Entonces, para esto tenemos que, lógicamente, hablar de que existe una tendencia previa. Otro de los patrones, también muy usado en el trading, es el hombro, cabeza, hombro, que algo similar, y quizás en la próxima lo voy a hacer. Cuando hablamos de hombro, cabeza, hombro, implica que el movimiento viene de acá abajo. No viene lateral. ¿Qué quiere decir? De acá viene en suba, no importa si es un índice, si es un metal, si es una acción. ¿Qué significa? Esto viene subiendo y lateraliza. Y Facundo me dijo que por lo menos tiene que haber 2 intentos, pero si hay 3, el movimiento contrario es mayor. Y el hombro, cabeza, hombro me regala 3 zonas donde el precio, si en realidad sería acá, el precio intenta, retrocede, intenta, pero se va quedando sin fuerza y al no poder romper esta muralla con diferentes niveles, me regala un movimiento en sentido contrario similar a la altura entre el cuello y la cabeza. Nuevamente la psicología de masa, ese principio de Dow de confirmación, lo demuestra el hombro, cabeza, hombro. Y me regala el movimiento en sentido contrario luego del pullback, similar a la altura entre la zona de cuello y la cabeza. Acá, esta sería la zona a extrapolar como objetivo. Y algunos me preguntan, si son 100 pips, ¿voy por 100 pips? No. Ustedes tienen que tener las probabilidades asociadas a favor. Y si el objetivo son 100 pips, y vayan por 40, por 50, con altas probabilidades. Pero es difícil andar con el auto en quinta a la totalidad de la velocidad que me muestra el tablero. Y la verdad es que no tengo casi margen de maniobra. En estos mercados tenemos que tener margen de maniobra. Clave. Quiero trabajar en 15 minutos, pero una vez que entro me quedo en 1 minuto y me quema la cabeza, me dice Ezequiel. No sabría qué responderte, Ezequiel. Ciertamente, cuando iniciamos un seminario, un curso con una persona que recién se inicia en estos mercados, no estamos menos de 6 meses juntos. Hay un montón de cosas a considerar. Si entran a estos mercados para ver qué onda, como dice mi hija, para ver qué onda, y lo mejor que pueden hacer es alejarse y estudiar. No es para cualquiera y la realidad es que requiere conocimientos, educación, capacitación. Un tutor, para mí es clave la existencia de un tutor, les va a ayudar muchísimo, les va a hacer ganar un montón de tiempo y les va a hacer ganar o ahorrar un montón de pérdidas. Pero bueno, mucha gente entra a estos mercados con una cuenta de $100, 200 para probar qué onda, total los tengo y bueno, si los pierdo los recupero. Créanme que están queriendo manejar un Fórmula 1 sin saber manejar. Aquí me dice Luis, no recuerdo el par, pero hace poco se presentó un hombro, cabeza, hombro y se presentó un cuarto de pico, superó los 3 anteriores y siguió subiendo. ¿Por qué, Facundo? Bueno, si entiendo de alguna manera lo que me preguntás, es lo que respondía recién y en este momento lo volvemos a decir. El movimiento de alguna manera viene previamente y empieza a lateralizar. Hablamos también en un momento que la tendencia se demuestra vigente hasta que sucede lo contrario. Entonces, voy a explicar lo que muy probablemente sucedió porque nos pasa. El precio venía así, claramente al alza y empieza a lateralizar. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que puede ser un posible cambio de tendencia, pero Facundo me dijo, antes de un cambio de tendencia tiene que agotarse. Entonces, un intento, 2 intentos, 3 intentos, me marca la cabeza, me marca los hombros y me marca la zona de cuello. Esto es lo que me ayuda en análisis técnico, en análisis gráfico, me está diciendo las zonas. Cuando veo, ¿cuándo lo empiezo a ver? A partir del segundo, a partir de acá, yo empiezo a detectar que empieza a formarse un patrón. Antes, de alguna manera, no entiendo bien qué sucede. Empiezo a trazar algunas formas. Entonces, ¿a qué voy? A que tengo una zona acá y tengo otra zona acá. Tengo 2 zonas. Tengo 2
zonas. Entonces, si el precio sube, no era un hombro cabeza a hombro, no, era una bandera o cualquier patrón que quieran ustedes formarles. Y se apoya a que intentó, la quebró y siguió. La tendencia se mantiene firme hasta que se demuestre lo contrario. Como no pudo quebrar y empezó a máximo descendentes, y me quiebra la zona de neckline, que lo que va a hacer es muy probable, haga un movimiento, suba nuevamente y después realice un segundo movimiento bajista o un tercer impulso, esto se le conoce como pullback, es también explicado por la misma psicología de masas. Mucha gente sigue viendo todavía el mercado alcista y espera más un quiebre que un cambio. Sin embargo, quiebran soportes, se inicia un movimiento contrario, pero todavía gente sigue comprando. Requiere ese movimiento de confirmación para iniciar el movimiento contrario. Entonces, volviendo a tu pregunta, quizás te anticipaste a detectar un patrón que no era real. El análisis técnico me explica, o el análisis chartista, la existencia de un posible rectángulo, canal horizontal o como quieras llamarlo, con el quiebre de la zona de cabeza, o me explica el hombro cabeza a hombro con el quiebre de la zona de cuello. Entonces, dicho esto, yo tengo las zonas para tomar decisiones. Vendo debajo de la zona de cuello, sabiendo que si entra nuevamente a la zona de cuello, o me rompe los hombros, o me rompe la cabeza, poné el stop loss donde quieras, pero son todos escenarios incorrectos. Ahora, si me quiebra la zona de cabeza, y yo tengo que posicionarme al alta porque no era un hombro cabeza a hombro. Lo que estaba viendo estaba equivocado. La zona de tradización solamente la podemos confirmar con cualquiera de los quiebres. El quiebre alcista o el quiebre bajista. Bien, aquí unos me preguntan si damos seminarios, cursos. Claro que sí, a eso nos dedicamos y actualmente con el COVID hemos incrementado muchísimo la cantidad de personas que están tomando los seminarios en forma personalizada. Para no hablar demasiado, si quieren pedir información pueden mandarnos un correo o contactarnos a nuestra página. Es clave, todos los seminarios, todos los cursos y todos los alumnos reciben un tutor durante el curso y lógicamente posterior en la etapa real. Es clave poder aprender a volar con un instructor al lado, porque de lo contrario probablemente no tenga muchas horas de vuelo. Bien. Espero haber podido responder, Luis, tu inquietud. Cualquier cosa me avisás, ¿ok? Y la volvemos a avanzar. Pero bueno, sigo un poquito más. Fíjense este ejemplo, ¿no? Difícil, pero son todos ejemplos que iba tomando en mi mundo del trading y eran imágenes que en ese momento realizaba informes, realizaba análisis, entonces me gustaba tomar los patrones en formación. Entonces veía un movimiento alcista, una suerte de lateralización, pero me dicen, pero el hombro, cabeza, hombro, con esa larga cola, sí, porque esto no es matemática exacta. Está hablando que hubo un intento al alza, un retroceso, un segundo intento al alza, un retroceso a una zona similar, un tercer intento y un retroceso. ¿Acá qué hago? Y acá está respondiendo tu pregunta. ¿Qué es? ¿Un hombro, cabeza, hombro o quiebra la zona de cabezas y fue un rectángulo? Necesito el paso del tiempo y obviamente las zonas. Por debajo, en este caso, el dólar CEN hace muchísimos años, 2008, fíjense, por debajo de 108.37 a la baja. Y fíjense lo que sucedió. Perdón que me fui. Hubo un primer quiebre aquí, los mínimos quedaron por debajo, 107.60, un patrón de 108.10 hasta 110.80 aproximadamente, unos 300 pips, pero una siguiente vela al alza y luego se produjo ese movimiento de pullback con la confirmación y un recorrido muy fuerte que parece a propósito no, pero la siguiente vela tocó el objetivo, parecía de libro. Lo fui tomando y lo utilicé y lo utilizo para varios de los seminarios. ¿Bien? Perfecto. También existe el hombro, cabeza, hombro, lógicamente invertido. Pero les pregunto acá, ¿Facundo ve esto, hombro, cabeza, hombro invertido? Claro que sí. Facundo solamente, porque todavía falta formarse. Entonces, esto vino de una formación así. Entonces, si arrancó el precio por acá y está acá abajo y está a la baja. Entonces, como me dijo Facundo, los patrones de cambio de tendencia, tiene que haber una tendencia. La tendencia existe, hay un intento, un segundo intento y un tercer intento. Ahora bien, ¿no está horizontal? ¿Está inclinado? Sí.
¿Puede haber sido también esto una especie de canal? ¿Movimiento de canal? Sí, puede ser. Lo importante de los patrones gráficos, y en esto trabajamos mucho, es que tengo marcadas las zonas. Si me quiebra la zona esta, donde formó la cabeza, donde podría ser el límite inferior de un canal a la baja, posibilidades de continuar. Ahora, si me quiebra la zona posible de cuello, tengo movimiento de cambio de dirección. ¿Qué me decía Facundo en los cambios de dirección? Que tiene que haber varios intentos, o al menos dos. Y bueno, acá tenemos un intento, un segundo intento y un tercer intento que se queda corto, no llega a la zona de mínimos anteriores. Lógicamente que puede haber un quiebre, puede haber un pullback y después se desarrolla el segundo impulso. Sí, es lo más probable. Pero como existe el hombro, cabeza, hombro regular, en un movimiento alcista, el hombro, cabeza, hombro invertido existe en un movimiento a la baja. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo Facundo se llama pullback? Me dice Jefferson, sí. Estos son los pullback. Los pullback son los movimientos de confirmación ante quiebres de zonas de equilibrio. En este caso puede ser, lógicamente, hasta las zonas de equilibrio, en este caso los neckline, o puede ser también en las figuras de continuación. Tienen comportamientos diferentes, pero también son explicados claramente en la psicología de masa. Bien, perfecto. Acá Sharon me dice, Semara, no sé qué es Semara, no sé, pero ayúdame. Entre zonas de soporte y resistencia, perfecto, pero no te entendí la primera pregunta, por ahí te quedaste más. Vale, avísame y lo hablamos. Se marca entre zonas de soporte y resistencia, gracias. Se marca entre zonas de detención de precios, en este caso, lógicamente. Zonas de congestión de precio, para ser más claro. Sí, es así. Bien. Acá Andrés me dice, ¿los hombros pueden llegar al nivel de la cabeza? En realidad son intentos que quedan un poco por debajo. Esa es una de las clasificaciones. Cuando hablamos de patrones, lógicamente tenemos que tratar de acercarnos al patrón. Si no, lo que hacemos finalmente, vemos después lo que pasa con muchos, es que una vez que aprendimos el doble techo, son todos doble techos, y no es así. ¿Sí? O sea que tenemos que tener cierta lógica. Los hombros deberían quedar por debajo de la cabeza. ¿Sí? Bien, vamos a avanzar un poquito más. Pero fíjense acá, y este es un ejemplo, la verdad que me fascinó cuando lo encontré, porque lógicamente también se terminó dando, pero ¿cuál es la tendencia? Alcista. Entonces, ¿cómo Facundo va a encontrar un hombro, cabeza, hombro invertido, una tendencia alcista? Y acá tenemos claramente la diferencia de temporalidades. Nosotros tenemos diferentes movimientos, ¿sí? Tenemos primero un movimiento, vamos a buscar el otro que es mejor, ¿sí? Acá podríamos decir, de acá hasta acá, ¿sí? Era lateral, porque tenemos dos máximos y dos mínimos. El precio lateralizaba. De acá se inicia un movimiento alcista hasta acá, ¿sí? Retrocede, sube. Podríamos decir de acá hasta acá, un movimiento alcista con cierta lateralización. Entonces, el movimiento mayor alcista, pero se produjo una corrección, una caída de precios en gráficos menores sobre el movimiento mayor. Y en gráficos menores vi que intentó una vez, intentó una segunda vez y una tercera vez. Y empecé a trazar mis zonas, ¿para qué? Para ver si las quebraba, me indicaba un movimiento de cambio de tendencia en gráficos menores. Acá estamos en día, el patrón fue en 4 horas. Y me argumentaba, lógicamente, un movimiento alcista por encima de unos 56.20, 56.30 en el euro dólar. Ahora, si me quedaba la zona de mínimos, teníamos que hablar de una continuación. ¿Qué sucedió? Borramos los dibujos y nos vamos a la siguiente figura. Finalmente, acá la amplié, quebró, se extendió y en la siguiente, no tengo ahora, llegó hasta el objetivo. ¿Qué pasó y por qué es importante este tipo de patrones? Porque es un patrón que la corrección se agota en 3 intentos fallidos y me regala un movimiento a favor de la tendencia mayor. Por lo cual, encontrar estos dobles intentos, triples intentos en movimientos de corrección son señales muy fiables porque se apoyan en la tendencia mayor. Entonces suele haber una extensión y un recorrido bastante veloz. Así que
recomiendo encontrar estos patrones en gráficos menores apoyados en la tendencia mayor. ¿Por qué? Porque me suceden este tipo de cosas. Entrar al mercado y quizás estar poco tiempo y rápidamente con ganancias. Me voy a las preguntas, ¿sí? Y mientras tenemos algunas preguntas, como siempre, me encanta ver gráficos en tiempo real, ¿sí? Y vamos a ir con algunos de los gráficos conocidos o de alguna manera que seguramente tengan presencia. Mientras tanto, pueden acercarme cualquier pregunta o cualquier comentario sobre el anterior. La idea, lógicamente, es que se lleven la menor cantidad de dudas posibles y aprovechen este momento para poder realizarlas. Nos vamos al MetaTrader 4, vamos a setear el gráfico y fíjense lo que encontramos, ¿no? Encontramos gráficos mensuales, el euro dólar, y lo que vamos a hacer es desglosar un poco este movimiento. Mientras van acercando las preguntas, ¿sí? Vamos a ver qué sucede con los cambios de direcciones. Fíjense, vamos a trazar un primer impulso a la baja del euro dólar desde casi sus inicios. El euro dólar comenzó en 1994, 1995, hasta el 2000. Después inició un movimiento al alza, ¿sí? Que lo llevó a la zona allá en el año, decíamos, 2009, a esa zona de máximo. Ya saben lo que pasó porque tenía el ejemplo en la zona 1.60. Después retrocede, ¿sí? Sube, retrocede, sube, empieza un movimiento en dirección a la baja con varios impulsos, pero que lo ha llevado hasta la actualidad. Y fíjense lo que les regalo por ahí para que sepan lo que está sucediendo con el euro dólar en la actualidad, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasó en estos movimientos mayores. Fíjense, el euro caía. Miren qué pasó antes de cambiar de dirección. Un primer intento de avanzar, rechazo. Un segundo intento de querer continuar a la baja, rechazo. Un tercer intento de querer continuar y como no pudo, como decíamos al inicio, la imposibilidad o la caducidad de querer continuar y no poder me indicó un quiebre de la zona de cuello, un triple suelo y un movimiento en sentido contrario y cambio de tendencia. Volvió a subir, corrigió, sube. Y fíjense este patrón que parecía interesante. Uno de ustedes me preguntaba. Movimiento 1, 2 y 3. ¿Qué parecía que se estaba formando acá? Porque acá hay un pecado muy grande de los que desarrollamos trading. Sobre todo en los inicios, queremos ser los detectores de los cambios de tendencia. Entonces, nos encantaría comprar lo más barato posible y vender lo más caro posible. Sin embargo, lógicamente que a veces es medio difícil. Pero parecía que estaba formando un hombro, una cabeza y un hombro. ¿Y qué tendría que suceder para que se dé? El quiebre de la zona de cuello, aquí abajo. ¿Me siguen? Se los voy a formar de la mejor manera posible. Un primer intento, tenemos un hombro. Un segundo intento, a la cabeza. Y acá parecía un tercer intento para posicionarme a la baja. ¿Qué pasó? Me quebró la zona de cuello. ¿Se escucha? Parece ser que ha habido problemas con el audio. ¿Me escuchan? Entiendo que se ha ido el audio unos minutitos o unos segundos. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar si volvieron a escucharme y reciben mi audio? Sí, muchas gracias, por favor. Después de tantos minutos pensé que se me habían quedado todos dormidos. Bueno, genial. Les decía que estamos viendo un hombro, una cabeza ahí, parecía un hombro, porque de hecho tengo hasta el impulso ahí. Fíjense, tocó y retrocedió. Pero sin embargo no me quebró la zona de cuello y sí me quebró la zona de hombros y me se quebró la zona de cabezas. El movimiento continuó. Ahora sí están todos. Perfecto. Subió. Y nos vamos directamente a esa zona de máximos. Y fíjense lo que pasó con el euro dólar en la zona de máximos. Hubo un primer intento. Lo tenemos por acá, a ver que no se me vaya la fecha. Un primer intento de avanzar. Un segundo intento, un doble techo. 1, 2. Recién cayó. Y esta caída tuvo un primer intento, corrigió, un segundo intento, corrigió. ¿Y qué pasó? Cambió de dirección. Primer intento, segundo intento.
sube. Aquí no lo van a ver en gráficos mensuales, pero van a ver en gráficos semanales. Hubo un doble impulso, y créanme, y cayó. Y fíjense que volvió a respetar la zona anterior y subió. ¿Qué les estoy diciendo y qué les estoy mostrando y a qué los estoy invitando? Primero, que descrean de todo lo que les dije. Porque la importancia de ustedes como trader es descreer de todos los que estamos de este lado y estamos haciendo estudios. Ustedes tienen que hacer sus propios estudios, sus propias conclusiones, sus propios métodos. Entonces, cuando vean fiabilidad en sus propios métodos, van a poder tomar decisiones. Pero les quería ir desglosando estos movimientos para que encuentren, lógicamente, lo que nosotros estamos observando. Movimientos, por lo menos 2 o 3 intentos antes de cambiar de dirección. Vamos a ponernos en gráficos actuales para hacer una lectura de lo que está pasando. El euro dólar ha subido muchísimo, claramente por una debilidad del dólar en el mercado Forex en general. En este momento lleva 3 meses al alza a muy pocos días del cierre de julio y por lo pronto pareciera que está cambiando el ciclo, pero si lo observamos en gráficos menores, y borro todo lo que teníamos aquí para no hacernos lío, ¿sí? Fíjense que el euro en el último tiempo viene claramente en una zona lateral, por decirlo de alguna manera, con una mediana, ¿sí?, que va y viene, y fíjense cómo ha sido esta mediana de una especie de canal con un sentido alcista, con varios intentos cercanos a la zona de 1,0720, 1,055, mínimos ascendentes. Tenemos una mediana que también ha respetado y después tenemos una zona de máximos. Pero el euro claramente está en tendencia alcista, luego de varios intentos de no poder continuar a la baja, implica un movimiento contrario, y en este momento, si estuviese cerrando el mes, nos está regalando uno de los meses más largos de los últimos años, por lo cual nos muestra la fuerza alcista del último tiempo. Si lo tuviésemos que medir en semana, lleva 6 semanas alcistas en forma consecutiva, está tocando niveles no vistos en muchísimo tiempo, en la zona de 1,1620, 1730. Fíjense que esto no se veía desde el año 2018, y lo cual ha marcado una detención, y en principio en estos momentos y con la jornada de día martes con corrección a la baja en gráficos diarios. Facundo me decía que para que haya un cambio de tendencia tiene que haber otro impulso. Así es. Todavía no tenemos un segundo impulso en gráficos diarios, tenemos un impulso hasta 1,1780, un retroceso, y todavía deberíamos estar viendo un segundo impulso antes de haber de cambio de dirección. Si vamos a gráficos menores, fíjense que sí en hora me dio un primer impulso y un segundo impulso, 2 intentos fallidos, y me regala una especie de doble techo, el objetivo cercano a 34 pips, que lo llevó hasta la zona de 1,17. ¿Qué esperamos nosotros? Un segundo impulso en gráficos mayores, y en caso de que no pueda subir, recién debería mostrar, por agotamiento de no poder subir, una especie de cambio de dirección bajista. Por lo pronto, el euro dólar, en gráficos semanales y en gráficos diarios, está en sentido alcista, ya corrigió en hora, le faltaría todavía una corrección en 4 horas o en día. Para esto primero otro impulso al alza. Así que bien, ya sobre el final me voy acercando a la última parte y voy compartiendo con ustedes nuevamente todos los datos de contacto. Preguntarles si tienen alguna inquietud, alguna duda sobre el webinar que hemos compartido el día de hoy. Aquellos que han venido con ánimo de llevarse información y de llevarse, lógicamente, algo relevante para el trading, espero se lo hayan llevado. Les voy dando gracias a los que aguantaron a este momento. A los que se perdieron o se les fue el audio, tienen posibilidad de volver a verlo dentro de nuestro canal de YouTube, en MOLFX. Así que, repito, www.molfx.com, nuestra página web, info@molfx.com, nuestra dirección de correo electrónico, todas nuestras redes para que puedan ustedes acercar sus comentarios, contactarnos, preguntarnos, si alguna duda quedó seguramente sin responder, hacérnosla llegar.
Cualquier duda que tengan y cualquier inquietud nos pueden seguir por las redes, también en nuestra página subimos informes, subimos análisis y tratamos de dar herramientas para que lógicamente sea cada vez más la comunidad de traders. Muy buena semana, será hasta la próxima, les dejo un fuerte abrazo.